Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir ya de este momento me dispongo a compartir con ustedes una pequeña investigación que nos pueda servir a todos de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo, como todos los miércoles, tocando estos temas muy importantes, interesantes y apasionantes para todos ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Y el tema hoy que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con Semyasa, el líder de los ángeles caídos. Como lo hicimos en la invitación para todos ustedes, en el libro de Enoch, se le presenta como el líder de un grupo de 200 ángeles llamados Grigori, caracterizados por su deseo y pasión por las mujeres terrestres. Hoy vamos a descubrir el propósito de este grupo de caídos. Así que bienvenidos todos ustedes. Qué bueno contar con su conexión en nuestro canal en YouTube, Descubriendo, y también, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de nuestra radio online, rcpc.co, o la aplicación móvil Android RCPC Lite. Saludemos a Josué Ramírez, saludos Neil desde New Jersey, también a Perroni47, buenas noches desde Venezuela, a Gloria Palacio, buenas noches, Cecilia Durán, buenas tardes a todos en el chat, saludos desde Rosarito, Baja California, en México. También saludamos a Hernando Barragán, también dice él, buenas noches, primer en vivo, bienvenido. Fernando, también Nelson Zambrano, conectado siempre a nuestros contenidos, también como lo hace Rosario Álvarez, buenas noches, wow, primera vez aquí en vivo, qué bueno que estés allí. Paul Wolf, buenas noches a todos, qué bueno contar con todos ustedes, también como a Diego Palacio, Ruby Ibáñez, Paul Gómez, Rigoberto Gómez, Rosario Álvarez. Bueno, ya estaré más adelante leyendo algunos de sus mensajes. Bueno, el tema de hoy es muy apasionante, puesto que hemos venido desarrollando en los miércoles de investigación las temáticas, si ustedes recuerdan, y si no lo han hecho, no han visto estos programas, pues les invito a que entren a nuestro canal y busquen estos miércoles de investigación. Hemos tocado las diferentes razas, en este caso, por ejemplo, hace 15 días hablamos de las razas reptilianas, los tipos de reptilianos que hay. La raza Shakar, la más guerrerista, la más hostil, y cómo a partir de su imperio draconiano generó una expansión del mismo, cayendo en diferentes mundos. Pero la semana pasada hablamos de los guerreros de la luz. Es decir, esta fuerza draconiana o los Shakar han tenido que enfrentarse contra unas huestes de luz, que han sido los que han repelido constantemente sus intenciones hostiles en diferentes mundos y sobre todo en el nuestro. Sin embargo, al leer el libro es que tiene algún tipo de información que puede ser catalogada como determinante para la comprensión de muchas cosas en lo que se conoce como el desarrollo y origen de esta humanidad. Bien, entonces vamos a utilizar ese documento muy importante, como les dije, el libro de Enoch, que si no lo tienen pueden descargarlo de nuestra página web, la página web de la radio, rcpc.co, ahí muy fácilmente ustedes lo pueden descargar. Bueno, hablemos un poquito de este personaje, Semyasa. Este es un ángel caído destacado en el libro de Enoch. Era el líder de los Grigori, o también conocido como los vigilantes. Un grupo de ángeles caídos que descendieron a la tierra para enseñar a los humanos conocimientos prohibidos o negativos y tomar esposas mortales, es decir, mujeres del planeta Tierra, mujeres terrestres. Semyasa, junto con sus seguidores, engendró a los Nefilim, que son unos gigantes y seres híbridos que corrompieron a la humanidad. Se dice además que está colgado entre la tierra y el cielo y forma la constelación de Orión. Esta parte la subrayo porque la vamos a necesitar más adelante para hacer las conexiones. Es habitual en nuestras investigaciones
hacer un recorrido de diferentes fuentes que nos permitan a nosotros luego hacer los enlaces, hacer los cruces de información, que es es lo que nosotros consideramos descubrir cuando logramos hacer esos enlaces. Entonces, básicamente eso es lo que se encuentra, entre otras cosas, de que hace parte de la raza que conformó la rebelión. Todo esto conforme a los conocimientos que ya he venido compartiéndoles en los miércoles de investigación sobre esa rebelión, sus razas, sus tipologías, sus propósitos. Si viene siguiendo la línea, pues va a encajar perfectamente. Si no, pues anote muy bien y luego acérquese allí en la búsqueda del canal y ve estos capítulos anteriores. Este conjunto, porque vamos a hablar de un conjunto de personajes caídos, viene a generar un proceso, sobre todo en dos aspectos, como aquí lo podemos leer. Enseñar a los humanos conocimientos prohibidos. Esto de prohibido suena como conocimientos que al practicarlos y al aplicarlos, pues sentiríamos el rigor de lo negativo que pueden ser. Y la otra es tomar esposas mortales. Es decir, las relaciones que tuvieron seres de las estrellas con mujeres terrestres, para dejar una descendencia, como aquí se le conoce, los Nefilim, gigantes que realmente son seres híbridos, porque mitad son de genética extraterrestre y la otra mitad de genética terrestre, que corrompieron a la humanidad. Entonces, esos dos elementos generaron, primero, una enseñanza negativa que implantaron estos seres cuando llegaron en conjunto con su líder Semyasa. Segundo, la corrupción también a partir de la mezcla genética que produjo una nueva raza que se conoce como los Nefilim. Pero también, como les decía, se dice que está colgado, Semyasa está colgado entre la tierra y el cielo y forma la constelación de Orión. Sigamos aquí. Vamos a conocer la influencia de Semyasa sobre la humanidad. El líder de los vigilantes, también como es conocido en el libro de Enoch. Semyasa, amigos oyentes, enseñó a los humanos diversas artes y ciencias, como la hechicería y la metalurgia, lo que llevó a una mayor depravación y violencia en la tierra. Su acto de rebelión y su unión con mujeres mortales fueron vistos como una grave transgresión contra las leyes universales. Entonces lo que se plantea aquí es evidente, ¿no? La injerencia de estos personajes planteó una violación a unos principios originales, a unas leyes originales. La primera que podemos destacar para comprender todo esto es la irrupción repentina que a manera de abuso hizo una civilización extraterrena no propia del planeta para tergiversar o desviar el camino natural de la raza terrestre sobre este planeta Tierra. Porque hay que volver a destacar, siempre lo digo en cada capítulo para que pues quienes lleguen tengan eso claro. A la llegada de los caídos, de los ángeles caídos, la humanidad ya estaba constituida, estaba conformada. Y esto es algo muy importante tenerlo en cuenta porque pues plantea que nuestro origen no está fundamentado en lo que estas razas degeneradas pudieron hacer con nosotros. Entonces, Semyasa llegó con 200 vigilantes. Eso está narrado, como les decía al principio, en el libro de Enoch. Pues vamos directamente a la fuente, ¿no? La fuente nos dice en el capítulo 6 de este libro, no canonizado, es decir, no integrado al canon bíblico, en el capítulo 6, versículos del 3 al 6, lo siguiente. Semyasa, su jefe, les dijo, él era el jefe de los 200, temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Le respondieron todos, los compañeros de él, juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente. Entonces juraron todos y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardís, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él
juraron y se comprometieron bajo anatema. El monte Hermón, donde hicieron este juramento, los 200 caídos, se ubica al noreste de Israel, como ustedes lo ven en el mapa que les comparto. En el círculo rojo, cerca a los altos del Golán, entre el Líbano y Siria, lo que llamamos el Líbano y Siria, se encuentra esta montaña, este sistema montañoso sobre el cual descendieron estos vigilantes. Entonces, ¿qué era lo que no quería hacer solo Semyase? Él dice, o Semyasa, temo que no queréis o queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. En ese sentido significa que pues él tenía claro que iba a ser una violación de los principios universales sobre el planeta Tierra y su humanidad. Entonces él hizo una especie de invitación a los 200 que lo acompañaron para hacer en conjunto dicha violación, dicha perturbación del orden original en este planeta Tierra. Esto no se puede interpretar como algunos lo hacen, entendiendo ya esto, que de manera premeditada, entendiendo que su acción violaba los principios universales. No se puede entender o interpretar de que los 200 que lideraba Semyasa eran originalmente seres de luz, que al llegar aquí como vigilantes solamente observaban, vigilaban, por eso vigilantes, pero en algún momento fueron tentados y cayeron en pecado. Eso vendría siendo una versión muy religiosa, partiendo de la base de que se cree que todos estos ángeles en algún momento, siendo buenos, se rebelaron contra Dios y comenzaron a hacer estas perversidades. Acá en Descubriendo hemos dejado los conocimientos para advertir que estos seres son la consecuencia de lo que ocurrió en humanidades anteriores a las nuestras, donde también, violando el principio original luz de sus creaciones, distorsionaron sus propósitos y comenzaron en estupidez a violar constantemente esos principios. De manera que el origen, el principio de estos seres siempre fue la rebelión, siempre fue el caos. Estos señores, llegando al planeta Tierra, tenían con claridad su propósito. Primero, enseñarles conocimientos que pudiesen llevar a los seres humanos a una conducta más cercana y parecida a la de ellos, y también generar un proceso de mezcla, como dice aquí, bajemos y estemos con ella. Repito, temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Los invita. Les respondieron todos, juremos, y ahí hacen un juramento y se comprometen todos a guardarse el secreto, digámoslo así. Juraron todos y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardis. Entonces, imagínense el conjunto de 200 personajes de este calibre. Y llegaron a esa zona, la que habitualmente ha servido como base a la que llegaron muchas razas alienígenas en esa antigüedad, implantando su programa de manipulación. Inmediatamente ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué hizo la otra fuerza? Sobre todo cuando hablamos la semana pasada, el miércoles, sobre los guerreros de la luz que vienen, librando una batalla contra esta fuerza, incluso aquí en el planeta Tierra. Bien, estos seres también son conocidos como los Grigoris. Y ellos, como dice, eran 200. El libro de Enoch establece también los jefes por decena. El libro de Enoch 6:8:8 dice, estos son los nombres de sus jefes. Semyasa, que ya es el que estamos hablando. Semyasa, aquí le pone así, quien era el principal, es decir, el que estaba por encima, y en orden con relación a él: Artokov, Ramael, Kokabel, El, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Harmoni, Metrael, Anael, Satoel, Shamsiel, Sarayel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yanadiel. Estos son los jefes de decenas. Es decir, que cada uno de estos era el jefe de un combo de 10, de un conjunto de 10.
el mayor de todos, el que tenía la superioridad sobre todos, era Semyasa. Él era el jefe de los 200. Pero al tiempo eran organizados en decenas y guiados o coordinados por uno, ¿verdad? Estos personajes, a su llegada, más adelante en los documentos bíblicos, por ejemplo, se les conocen como los Elohim. De allí que entendemos que son un conjunto, porque Elohim es un plural, es un término que sirve para referirse a un conjunto de seres. Elohim, mal traducido en el mundo de la hermenéutica y de todo este tema de la interpretación religiosa, no es un personaje, no es solo uno o Dios, es un conjunto. Y con esta narración de hoy lo entendemos aún más. Las acciones conjuntas, los juramentos conjuntos de estos seres caídos para hacer sus planes de violación de los principios originales en la creación y en esta creación terrestre. Aquí conocemos entonces los 10, los jefes 10, los Grígoris, que entre otras cosas hay que mencionar que esa intención que tenían de copular con las mujeres terrestres los muestra como ardientes, sexuales, con una distorsión de lujuria impresionante que fue el vaho que quisieron mezclar dentro de la unión él y ella en esta humanidad. Pero esto también se narra en el documento bíblico. Así es, el documento bíblico, esto que he narrado de versículos de un libro apócrifo, es decir, no incluido en la Biblia también se hace referencia. Los caídos en la Biblia. Mucha atención a esto porque aquí vamos a comprender otras cosas bastante interesantes. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, este es Génesis 6. Aquí se me pasó colocarle el capítulo para que usted también lo pueda corroborar. Recuerde que toda esta información debe ser corroborada, comprobada por usted, apuntando versículos, los libros que les digo que pueden descargar para que puedan hacer ustedes independientemente de su investigación. Génesis 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, estos son los seres humanos, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, y ya les expliqué que Dios, eso que se ha traducido como Dios, en el hebreo original, en el hebreo antiguo, en el hebreo de esos textos, se escribía Elohim. Y viendo los hijos de los Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, pero buscando la ayuda del traductor Mauro Biglino, un especialista en el hebreo antiguo, encontramos que el texto original no dice realmente hermosas, sino Tobot. El término original en el documento es Tobot, en el hebreo, por supuesto. Repito, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran Tobot. ¿Y qué traduce Tobot? Tobot traduce adaptadas a o compatibles a. Es decir, que estos Elohim notaron que las mujeres terrestres eran compatibles con ellos para tener relaciones sexuales. Es decir, su fisionomía coincidía con la humana en el sentido de poder copular. Y también entendieron que las mujeres terrestres eran tabot, adaptadas incluso también genéticamente para poder generar una descendencia. Eso es lo que advierte el traductor Mauro Biglino, el italiano Mauro Biglino, en sus conferencias, en sus libros que hemos venido estudiando para comprender los términos originales, que esto hace que se abra más la comprensión en estos textos. Entonces, aquí se entiende que hay una narración de los hijos de los Elohim, es decir, también Elohim, porque un Elohim para Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ellos son varios, Elohim es varios. Tomaron para sí, tomaron plural, tomaron, no tomó, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes, que el término original es
Nefilim en el hebreo, en la tierra en aquellos días. Es decir, que antes de que surgieran los hijos de los Elohim con las mujeres de la tierra en que eran Tobot, o estaban adaptadas o compatibles a ellos, pues existían los gigantes. Había gigantes o Nefilim en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, o sea, los hijos de Elohim, a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos que en el texto original en hebreo está escrito Giborim. Les engendraron los Giborim. ¿Quiénes son entonces los Giborim? Los Giborim son los hijos de los Elohim con las mujeres terrestres. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, hombres altos, grandes, fuertes, que se convirtieron en leyenda en esa antigüedad. Por ejemplo, hay textos en el Antiguo Testamento que narran de la existencia de gigantes. El que más rápido se nos viene a la mente es Goliat. De hecho, hay textos, como lo expliqué también en un programa anterior, se habla de que estos gigantes hasta tenían 6 dedos. 6 dedos. Este cambio puede resultar de la mezcla genética, como son híbridos, de los Elohim o los visitantes o los caídos, o también usted puede mencionarle conforme a como los mencionó Enoch en su libro, los visitantes, los vigilantes. Entonces, se entiende que ellos al bajar notaron que la genética humana, la fisionomía de las hembras terrestres, era compatible a la de ellos. Esto quiere decir que es muy probable que hayan tenido los varones de estos Elohim, de estos 200 que llegaron con el líder Semyasa, con un pene que penetraba la vagina de las mujeres terrestres y les engendraron hijos. Es decir, ellas quedaron embarazadas. De tal manera que aquí inmediatamente a mí, de manera personal, se me generó la inquietud o la pregunta de qué tipo de extraterrestre negativo fue el que se mezcló genéticamente con el tema corporal, con el coito, la relación sexual, el coito sexual, para generar una raza como la de los Giborim, los gigantes. Ya ellos eran gigantes, porque dice, había gigantes, los Nefilim, los caídos, ya habían, ellos lo eran, y engendraron en las mujeres esto. Ahora, inmediatamente uno comienza a preguntarse cómo fue esta relación sexual, cómo fue este coito entre seres altos, grandes, y las mujeres terrestres que evidentemente no tenían su estatura. Lo que hace pensar de una es que fue una violación sumamente horrible a esas mujeres en aquel entonces. Y luego el nacimiento de un niño híbrido, un Giborim, que evidentemente iba a ser más grande en el nacimiento que un hijo de un hombre natural. Entendiendo con esto que el parto, o suponiendo que el parto de estos Giborim iba a ser la muerte inmediatamente para las mujeres terrestres. Entonces miren todo el horror que sucedió en ese tiempo y espacio acontecido aquí en el planeta Tierra, cuando estos 200 liderados por Semyasa, invitándolos a él a realizar tal acción, se cometió o se perpetuó en el planeta Tierra. Evidentemente tuvo que desplegarse una fuerza de guerreros luz, como le expliqué la semana pasada. En esta oportunidad no iba a ser la excepción. Evidentemente tenía que haber una reacción, un ataque para reducir el número de estos 200 en el planeta Tierra. Estas son, como lo llamé en el programa anterior, estas son las intervenciones o las batallas terrestres entre los guerreros luz y los, vamos a hablar de Semyasa y sus 200. Como en aquella película de los 400, ¿no? En este cuadro eran los 200. Otras acciones conjuntas de los Elohim para corroborar, para confirmar que aquí no llegó un Dios nada más, o un Elohim, como se cree, sino llegaron varios.
Por ejemplo, el Génesis 1:26, ustedes pueden leer, y ahí se dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, ahí es Elohim. Recuerden que el término original en hebreo es Elohim. Entonces dijo Elohim, hagamos, hay un plural, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, hay otro plural, nuestra semejanza, y señoró en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal para que se arrastra sobre la tierra, Entonces, esta es una primera acción de entrada en el Génesis. Se nos habla de un solo Dios creador en el Génesis. Sin embargo, aquí hay una narración que muestra la acción de varios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En programas anteriores hemos explicado que este Génesis 1:26 es explicado mejor en el libro secreto de Juan. En el libro secreto de Juan habla de que hagamos, se refiere a Yaldabaoth, ese Dios que aparece allí en el texto 1:26, realmente en el acontecimiento original es Yaldabaoth, y hagamos es el conjunto de 365 entidades para manipular el cuerpo psíquico del Adán. Bueno, pero ya eso hace parte de otro tema. El segundo acción conjunta, pues de las que saqué rápidamente para este programa, lo encontré en Génesis 3:22. Cuando dice, y dijo Jehová Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, otro plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto fue en el paraíso, como se acostumbra a narrar este evento, en el que el hombre probó, fueron abiertos sus ojos, e inmediatamente esta fue la respuesta de Jehová Elohim. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cuáles nosotros? El conjunto de seres que llegaron al planeta y que en conjunto hicieron acciones conjuntas. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el tercer evento que traigo de cómo trabajan en conjunto está en el Génesis 6:7. Este es en el tema de la Torre de Babel. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, estaban en unidad, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, ahí está otro plural, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañera. Entonces, aquí en Génesis 11:6 también se deja claro de que hay una operación, un plan, en este caso de manipulación al principio y desarrollo natural del ser humano en el planeta, contra ellos. Descendamos y confundámoslos. Entonces, estas acciones conjuntas coinciden con las que narra el libro de Enoc. Para aquellos que dicen que el libro de Enoc no es inspirado, que por eso no lo metieron en la Biblia y todo este cuento. Ahí hay una narración de un plan conjunto advertido en este libro, como en otros pasajes bíblicos que les acabo de mostrar, se denota. Sin embargo, hay que saber interpretar los términos originales, que es lo que he querido hacer, basándome en el principio de conocimiento no el intérprete, del traductor, porque el señor Biglino no es un intérprete, es un traductor. Esto realmente en el hebreo antiguo significa es esto. Ya que nosotros queramos interpretarlo para darle otro sentido, es diferente. Este es un académico en el sentido de comprender el idioma y traducirlo sin el propósito religioso que podría tener alguien leyendo estos textos, ¿no? Entonces, esto nos acerca un poco más a lo que originalmente quienes escribieron estos relatos pues querían transmitir. Ahora sigamos, luego de esto, leyendo el libro de Enoc, en el capítulo 7, del versículo 1 al 6. Y aquí se muestra qué enseñaron y cómo lo hicieron. Todos y sus jefes, que son 200, recuerden, 10 para cada 10 hombres, 10 visitantes o 10 vigilantes, tomaron para sí mujeres que estaban adaptadas, ¿verdad? O podían ser tomadas por ellos. Para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. Entrar en ellas es a penetrarlas. Entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Entonces aquí se cree
que son las mujeres las que contaminaron a los vigilantes. Es al revés. Estos vigilantes, siendo de las razas de los caídos violadores del principio original, contaminaron a las mujeres. Y luego cuando las mujeres, sabiendo de la contaminación, contaminaron al varón terrestre. Entonces dice, a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Entonces miren lo que enseñaron ellos. A enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Estos conocimientos no eran nativos, no eran nuestros, son conocimientos extraterrestres, son conocimientos que más adelante se constituirían como los conocimientos propios de las sociedades secretas, del hermetismo, del conocimiento que no se le revela a todos, porque el conocimiento a partir de eso es control, como algunos creen, ¿no? Entonces, evidentemente, después de esto quedaron embarazadas de ellos, y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura, dice el libro de Enoc, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Pero, al ser gigantes, pues evidentemente lo que consumían era mayor, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograron abastecerles. Así que esto creó un desequilibrio, porque evidentemente una raza que no es la originaria del planeta Tierra, pues generó inmediatamente un desbalance en el tema alimentario, incluso en el mismo momento del nacimiento y todo aquello. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias del mar, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Aquí está lo propio de estas entidades que ya hemos hablado en otros programas. Bebían sangre, es decir, eran unos depredadores. No vivían, no tenían una función corporal fisiológica propia de la dimensión terrestre o de las condiciones del planeta Tierra. Entonces eran devoradores de los recursos, incluso contra los mismos humanos, que dice que los devoraban. Los sacrificios que ustedes habitualmente escuchan que estos seres realizaban. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Esto plantea el libro de Enoc ocurrido en los primeros impulsos del segundo espacio-tiempo que estamos viviendo, llamado Día de la Vida Razonada. En los inicios del primer o segundo día de creación o segundo paso motor se presentaron estos hechos. Ya había sucedido, ya había transcurrido un primer día de creación o un primer paso motor en el cual habíamos estado aquí libremente y desarrollándonos y forjando nuestro intelecto durante miles y millones de años. Eso lo expliqué en otra saga que hice en los miércoles de investigación, cuando hablé del Adán primitivo, cuando hablé del Adán contactado y cuando hablé del posterior Adán. Esas 3 investigaciones muestran la historia del Adán en este planeta Tierra. Y esto que acabo de mencionar lo tomo de alguno de estos contenidos. Cuando llegan los Nefilín, cuando llegan los vigilantes, ya nosotros habíamos desarrollado gran parte del intelecto primitivo, por supuesto, en miles y millones de años. Ellos llegan después. Y el tiempo que tardaron aquí, si lo comparamos con los miles de años que nosotros hemos estado aquí, ha sido pequeño. En cuestión de tiempo, es pequeño. Y sobre todo que a partir de ahí nuestra cápsula de tiempo-espacio se redujo por la manipulación genética. Habitualmente o inicialmente nuestra cápsula de tiempo tiene un tiempo en años de aproximadamente 1000. Y esto, según lo dice también el mismo Génesis, dice, y serán sus días 120 años. Toda la manipulación redujo justamente el tiempo de vida de los Adanes. Bueno, entonces vamos a estudiar un poquito los términos. Los términos nos ayudan a comprender esto. Y atención a esto. Nefilim, bueno, siempre se ha entendido lo siguiente del término. Del hebreo
como lo ven allí, en el idioma nuestro, Nefal. Nefilín es un plural de el singular nafal, que traduce caer o derribar. Por lo tanto, se ha aceptado en la mayoría de los traductores, los intérpretes, de que Nefilín significa los caídos o los que hacen caer al tiempo. Porque los caídos hace referencia a que vienen del cielo después de la rebelión estelar, huyendo de las fuerzas de los guerreros luz. Y a los que hacen caer, porque cuando enseñan lo que enseñan a la raza humana, pues hacen caer a la raza humana. Caer en el sentido de desviarse de los principios originales. Sin embargo, Mauro Viglino hace una interpretación del término de una manera diferente. Él dice que Nefilín también es un plural, es un término arameo, pero de un plural que es el Nefilá. Nefilá. El plural es Nefilim, pero el plural es Nefilá. Y nos enseña el maestro en traducción Mauro Viglino que Nefilá es el término para referirse a la constelación de Orión. Él hace esa revelación. Por lo tanto, por consiguiente, para comprenderlo, Nefilá hace referencia a Orión y Nefilim podría estar definiendo que estos seres vienen de Orión o que son orionitas, por decirlo así. Orinenses, no sé cómo podríamos decirle. Entonces, Nefilá viene de Orión y Nefilim venidos de Orión. Y me llamó la atención esto que plantea Viglino porque coincide con las investigaciones que hemos hecho sobre el lugar de la rebelión. Todo esto del imperio draconiano, que fue, digamos, quien planteó la guerra estelar, se presentó en la constelación de Draco. ¿Lo recuerdan? Que hablamos en los programas donde tocamos este tema específicamente. Luego llega la invasión a Lira. Los liranos tuvieron que generar otras colonias, entre ellas la Pleiadina. Pero mientras estos señores, los Nefilim, por llamarlo así, cayeron a Orión. Y de hecho, Orión en la tradición egipcia se presenta como el gigante Orión. En la tradición o mitología griega, que andaba persiguiendo a las 7 hermanas y Zeus, para ayudarlas a escapar, las convirtió en palomas. Estas son las Pléyades, conjunto de estrellas en la constelación de Tauro. Entonces, entendemos con esto que coincide esa traducción que hace Viglino sobre Nefilá como Orión y Nefilim del lugar de donde vienen, venidos de Orión, o los orionitas, por llamarlos así. El libro de Enoc sigue compartiendo la siguiente información. Y Azazel, que este es otro de los 200, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en el que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y adornos y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Las tinturas del pelo y del rostro, los brazaletes, el maquillaje, toda esa, digamos, eso que incluso la mujer de hoy todavía luce, ¿verdad? Eso fue enseñado por uno de los 200 que cayeron, liderados por Semyasa. Entonces tenemos que hubo una intervención en la que se enseñaron cosas no nativas que no sabíamos, entre ellas los conocimientos densos y oscuros de la nigromancia o brujería. También enseñaron la copulación con lujuria. También enseñaron la vanidad y ese cortejo para seducir a la mujer. Y entonces dice, creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Evidentemente, estos seres
al dejar esa semilla oscura en esta humanidad comenzó a tomar unos caminos conforme a la semejanza con ellos. Y allí es donde inmediatamente tiene que haber una intervención. Semyasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni, que es uno de los líderes, a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Sequel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Samsiel, los presagios del sol. Y Sarayel, el de la luna. Y todos comenzaron a revelar los secretos a sus esposas. Así que las enseñanzas se las trasladaron a las mujeres terrestres que habían tomado para sí, que les habían engendrado. Entonces dice, como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Es decir, el grito de justicia subió al cielo y aquí inmediatamente se activa la justicia universal de los guerreros que hablé la semana pasada, los guerreros universales. Ya ahorita les voy a hablar de esa intervención que también es mencionada en el libro de Enoc. Es decir, el proceso de justicia sobre todos estos hechos que estoy narrando fue aplicado inmediatamente por las jerarquías de los guerreros luz. Ahora, otra cosa importante, decíamos al principio que Semyasa era el líder de los vigilantes, de los 200 que cayeron. Ahora vamos a entender otros términos acá que nos van a ayudar a hacer en los enlaces. Con Viglino vamos a guiarnos para encontrar el significado real de algunos términos. Los términos que vamos a estudiar es Elión y Elohim. Ya hemos hablado bastante de los Elohim, pero vamos a recordar qué significa Elión. De hecho, hace unos meses atrás realicé un programa también en los miércoles de investigación sobre Elión, el jefe de Jehová. Y hoy lo podemos enlazar con Semyasa. Miren ustedes. Aquí tenemos, Elión no es un nombre como personas creen que se refiere al Altísimo, porque ha sido traducido como el Altísimo, el Señor, el Altísimo, el Dios Supremo. Y esto no va por ahí. Elión realmente es un adjetivo absoluto masculino singular que traduce estar por encima. Así que del conjunto de los 200 había uno que estaba por encima, uno que tenía una autoridad sobre todos, Semyasa. O sea que Semyasa era un Elión, un superior. Es el adjetivo absoluto masculino singular que se le da a uno de los 200 o a uno de los caídos, un Elión. Cuando digo Elión no es un nombre. Puedo decir entonces, el Elión Semyasa. El Elión Semyasa. Es decir, está por encima de los otros 200. Es el que manda, el que está por encima. Este Semyasa también es un Elohim, solo que tiene un rango superior. Es como en el ejército, ¿no? Están los soldados y hay un soldado que tiene una preparación mayor y puede ser general o cualquier rango superior, pero todos son soldados. En este caso igual, todos son Elohim, pero el de mayor rango, el que está por encima, es el Elión. Entonces recordemos que todo esto con la ayuda de la traducción de Mauro Viglino, que pues les invito a que lo investiguen y le aprendan bastante a sus traducciones. No es la verdad absoluta, no caigamos en eso, que caemos fácilmente, yo sigo a fulano y lo que dice fulano es la verdad absoluta. Esto no es así. Siempre debemos buscar fuentes de información que nos permitan ir entendiendo y comprendiendo, o lo que yo llamo siempre armar el rompecabezas. Entonces, Elión es el que está por encima, por eso se le dice Altísimo, porque está por encima. Elohim, que es un superlativo indefinido en plural. Elohim es un superlativo indefinido en plural que expresa la característica en su grado máximo, algo grande, algo poderoso, un plural de soberanía. Por eso, nuestros antepasados les dijeron a estos seres Elohim,
un conjunto, es un plural de seres grandes, poderosos, porque venían en sus naves, porque eran altos, eran fuertes, eran superiores, física, tecnológicamente hablando, estaban por encima, por eso se llamaron Elohim. Y el más duro de los Elohim le decían Elión. Y hay un relato que nos ayuda a entender esto. Ustedes lo van a encontrar en Deuteronomio 32:8-10. Allí se narra lo siguiente. Tradicionalmente se dice así: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces, aquí cuando estamos en las religiones o alguien busca la interpretación religiosa de esto, se cree que aquí se habla del Altísimo como Dios, el Supremo, pero no. Biglino nos ayuda a entender lo siguiente. La traducción real sería: cuando el Elión, o sea, el líder de los Elohim, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de los Elohim, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Miren, a diferencia de la parte superior del versículo, conforme está escrito en las Biblias, dice, por ejemplo, los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. No dice eso originalmente, dice los límites de los pueblos según el número de los hijos de los Elohim, o sea, de la descendencia de ellos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una repartición que hizo un consejo de Elohim en el que su líder era Elión. Y ese Elión probablemente, si ajustamos esta traducción con el libro de Enoc, este Elión era Semyasa. Así que, por ejemplo, Jehová estaba en un rango inferior que Elión o Semyasa, ¿verdad? Entonces, Jehová era un Dios menor en el sentido de la jerarquía, no en el sentido de lo que era como ser extraterrestre o como ser de la rebelión. Como por ejemplo, un soldado en algún momento puede llegar a ser general. No, nada más es que hay en algún momento un encargado o un Elión. Esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, las luchas entre ellos mismos muestran cómo Jehová, el mismo tetragramatón, luchó por ser Dios único, luchando contra los dioses que estaban alrededor de sus entornos. El combo de los caídos. Entonces, ahí habían incluso disputas entre ellos mismos. Y aquí es donde aparece la fuerza de los guerreros luz. La semana pasada logramos hablar de Miguel y entendíamos que era una fuerza que se desplegó en Lira, desarrollando un avance importante a nivel científico espiritual que le permitió a él, como comandante, y aquí no es un Elión porque pues estamos hablando ya de la dimensión no terrestre, y además esto es propio para los caídos, no para los guerreros luz. Este arcángel, porque arcángel es un término para mostrar supremacía entre los ángeles o guerreros luz, por la preparación, por el desarrollo, por las capacidades, etc. Este arcángel Miguel, lirano, combatió y erradicó de los mundos aquellos la rebelión extraterrestre, como lo narra el Apocalipsis 12, cuando dice y los ángeles de Miguel luchaba contra el dragón y fue arrojado, no prevaleció el dragón y fue arrojado a la tierra y todo esto. Entonces algunos nos preguntaban, bueno, ¿y Gabriel? Gabriel también hace parte de ese conjunto de humanos no terrestres que se caracterizaron por liderar una fuerza de combate contra estas jerarquías. Además, Gabriel desarrolló la capacidad para transmitir el conocimiento y propósito estelar a la raza humana. El libro de Enoc también lo menciona como parte de la justicia para erradicar ese problema generado por Semyasa y los 200. Dice el capítulo 10, 9-10 del libro de Enoc: y a Gabriel dijo el Señor. Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Y una de las cosas que pues siento que debía haber explicado en el programa anterior sobre los guerreros luz, y es que nosotros siempre
hablamos de la justicia divina. Y vemos la justicia divina como una justicia enviada por Dios. Pero cuando decimos eso, nosotros asumimos que Dios es un Señor, es un alguien, una persona poderosa que tiene un consejo en el que llama: ven Gabriel, ven Miguel, y te envío a hacer esto en el planeta Tierra. Quiero decirles que en la medida en que nosotros entendamos que el Creador no es alguien, inmediatamente tenemos que reevaluar lo que entendemos como justicia divina. ¿Quién da las órdenes si el Creador no es alguien? Porque al no ser alguien no tiene voz, no tiene mano, no tiene cuerpo. Es la energía, luz, el principio, las leyes originales, el génesis de la creación, lo que sostiene el todo. Pero esta fuerza se manifiesta a través de las creaciones. Es decir, a través, voy a decirlo de esta manera, a través de quién la creación puede hablar. A través de los hombres, del hombre universal. A través de quién se puede manifestar la justicia de la creación. A través de los hombres. ¿Qué fue lo que pasó en Lira cuando Miguel, sintiendo el rigor de la invasión del imperio draconiano, asume la justicia y decide combatir, pero bajo los principios no de destrucción del imperio draconiano, sino a partir de la verdad y la justicia? La verdad y la justicia no actúa presurosamente, tiene, digámoslo así, las pruebas suficientes para que la actuación, para erradicar algo, sea realmente justa. No es presurosa porque hacerlo podría entonces borrar al que, o de manera injusta, al que no debe. Entonces, lo que quiero destacar, y ojalá mis palabras puedan hacerles ver esto que estoy sintiendo, es que cuando escuchen de la justicia divina, cuando escuchen el mensaje que viene de Dios, cuando escuchan todo eso, entendámoslo que viene de seres humanos u hombres universales, que encarnan, que sienten, que vibran conforme a los principios de la creación en ellos. Hay una parte del mensaje estelar, el contacto extraterrestre de Enrique Castillo Rincón, donde los pleiadianos dicen en alguno de sus mensajes: así he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Entonces aquí es como que si estuviera hablándonos Dios. Dios no nos va a hablar porque Dios no es alguien. Yo les puedo hablar a ustedes porque yo soy alguien, soy parte. No soy la creación, sino soy un hijo de la creación. Soy la manifestación de la creación, soy creado. Y al ser creado soy alguien. Y al ser alguien puedo en esta dimensión hablar, puedo actuar. El increado, que es la creación, pero los principios que dan origen a ella, no es alguien, porque si es alguien, hubo alguien antes de ella o de este que lo creó. Y ahí es donde sale el quién creó a Dios. Porque cuando preguntamos eso, cuando creemos que Dios es alguien. Si Dios es alguien, si creemos que Dios es alguien, cabe la pregunta de quién creó a Dios. Por eso hay que pasar, hay que dar un paso. Yo sé que este paso es muy jodido para entender que Dios no es alguien. Es toda la preexistencia de la creación. Las leyes que en diferentes niveles espirituales, físicos, químicos, todo organiza perfectamente y en armonía la creación. Eso es la creación o lo que habitualmente llamamos Padre. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de la creación? A través de lo creado. ¿Cómo se manifiesta la verdad? ¿Cómo se expresa la verdad? A través de lo creado. La creación tiene voz a partir del creado, nosotros. Entonces, Gabriel, Miguel, en este caso, son creaciones humanos en dimensiones mucho más allá que la nuestra, porque son seres antes de nuestra creación. Pero son creación, son parte de la creación. Y pueden hablar, pueden actuar. Viven en dimensiones ya, no como la nuestra, la tercera. Ya han tenido que pasar incluso hasta la cuarta. Pero se han manifestado, han luchado y ejercen eso.
Entonces, cuando aquí dice, y Gabriel dijo, y a Gabriel dijo el Señor, es una forma de Enoc, un hombre de aquel tiempo, en hacernos ver que desde la creación misma y desde la justicia misma comenzó un proceso de ajusticiamiento sobre el planeta Tierra después de lo que hicieron los de Senyansa, los 200 de Senyasa. Ve a ellos, a esos bastardos, refiriéndose a los 200, reprobos y nacidos de fornicación, y aniquila de entre los hombres a estos y a los hijos de los vigilantes, o sea, a los giborín. Sácalos, azúzalos unos contra otros, que ellos mismos se destruyan luchando, pues no han de ser largos sus días, y todos te rogarán por sus hijos, mas nada se concederá a sus padres, pues esperaron vivir casi eternamente, que habría de vivir cada uno de ellos 500 años. Bueno, incluso vivían más. Esto está en el libro de Enoc, y aquí se manifiesta cómo se manifestó la fuerza de justicia y verdad por un comando, vamos a llamarlo así en términos terrestres, tampoco es que se llame así. Es la gran hermandad cósmica solar, dirigida por seres que son mucho más antiguos que nosotros, y uno de ellos es Gabriel. Para los que preguntaron, bueno, ¿y el Gabriel dónde lo metieron? ¿Dónde quedó? Bueno, ahí está. Vemos entonces que el libro también menciona a Miguel. En el capítulo 10, 11, 16. Le dice también el Señor, ya entendemos esta parte que fue lo que clarifiqué. Ve, informa a Senyasa y a los otros que están con él, los que se unieron las mujeres para corromperse con ellas en todas sus torpezas, y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra, hasta el día de su juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo del fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión eternamente. Entonces, desde ese momento arderá él y se deshagará justamente con ellos, y quedarán atados hasta la consumación de las generaciones. Entonces, ya aquí viene el proceso de justicia en contra de los 200, de Senyasa y de los 200. Informa a Senyasa y a los otros que están con él, lo que se unieron a las mujeres para corromper con ellas a todas y aniquilarlos. Y hubo una aniquilación, hubo una limpieza sobre el planeta Tierra de estas razas degeneradas. Primero de los 200 y segundo de los hijos de los 200. Los descendientes o los híbridos comenzaron a ser perseguidos por estas jerarquías. Entonces alguien me preguntó también, esto en el chat, de que si por ejemplo lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra también fue una intervención de estas jerarquías luz. Por supuesto, no para matar a la gente común y corriente, era para perseguir lo que pudo haber quedado de los 200 y de los hijos de los 200 con las hijas de los hombres. Eso fue un proceso constante y permanente, como un plan, ¿no? Como una operación de estas que las fuerzas de policía nuestras acá hacen. Solamente es para hacerme entender, ¿no? Son operaciones que se hacen para erradicar un cáncer en el planeta Tierra. Y esto es importante porque no vayamos a creer que esa fuerza luz no ha hecho nada por nosotros. Entonces tenemos allí Senyasa, el Elión de los 200, probablemente el Elión del mismo Yahvé, que dentro de los 200 pudo estar o pudo llegar después, porque pues tampoco pienso o creo que hayan llegado solamente 200. Llegaron varios en el tiempo, ¿verdad? Vamos a sacar un tiempo para leer sus mensajes, porque pues hasta ahí la investigación. Vamos con Paul Gómez. Dice: en la Biblia, leyendo paulatinamente, se ve cuando es el Yahvé reptil o el creador o fuente. En algunos diálogos se ve muy marcado. Sí, cuando usted lee el documento bíblico, usted puede sentir los versículos en los que alguna entidad de estas caídas, de estos caídos, se expresa. Y también puede entender cómo a través de un mensajero de cualquiera de las jerarquías que llamamos luz, se manifestó en favor de la humanidad.
Solo hay que tener la claridad de que hay dos fuerzas. Una negativa, que está mezclada ahí en ese documento bíblico, con también una positiva, que igualmente está allí. Solo para referirme al documento bíblico como lo refiere Paul Gómez. Porque igual pasa en las diferentes tradiciones, incluso las ancestrales de nuestras tierras mesoamericanas, las tierras suramericanas, las tierras norteamericanas. Igual hay conocimientos que nos ayudan a entender todo ese plan. Luis Calderón dice: la justicia divina es perfecta, no admite errores. No podemos tomarnos la justicia con nuestras propias manos si no hemos despertado la luz de la justicia en el corazón. Evidentemente así es. Para lograr la justicia que encarnó Miguel, por poner un ejemplo, que es el guerrero terrestre más mencionado, porque pues, esto no quiere decir que sea el único, ni más faltaba uno solo para enfrentarse con todos estos. Es un desarrollo interior de verdad y justicia tremendo, porque si no sería venganza. Y no es venganza, es justicia. Y para nosotros, cuando nos cuentan estos cuentos, que así a veces los vemos, o estas historias, o estos mitos sobre lo que hicieron esta gente, uno dice, y se le despierta como esa sed de venganza, pero ¿por qué no hacen? No, es que no puede funcionar igual. Tiene que ser con justicia. Y esos parámetros entre la justicia y la venganza, nosotros lo tenemos como medio ahí chuecos, porque evidentemente tenemos aún semejanza en lo que ellos hacen. Me pegan y te pego, ojo por ojo y diente por diente. Y así juzgamos muchas cosas, no por justicia ni verdad, sino por venganza. Entonces los guerreros luz no se vengan de las tinieblas, aplican justicia a las tinieblas, que es diferente. Y entre la justicia se le da un tiempo. Se le da un tiempo, porque en el tiempo se muestran los frutos. Y luego de los frutos viene el proceso de justicia, para que cada acción que la luz tome contra lo torcido en la creación no sea parte de una injusticia o no sea parte de una venganza. Entonces, Dani Montero dice: así es, Luis, alejándonos del error y eliminando el parentesco y la herencia de estos perversos. Así es, trabajando para borrar, como lo decimos, la semejanza con ellos y fortalecer más la imagen del hombre universal en nosotros. Porque recuerden que fuimos creados o manipulados, como dice también, a la imagen de la creación, pero a semejanza de estas cosas. Soy Roca dice: formidable programa, Neil, para estudiarlo a fondo. Saludos desde México. Sí, eso también es una buena recomendación. Pueden verlo nuevamente. Anoten el libro de Enoch, léanlo, amplíen, porque pues por cuestión de tiempo tengo que sacar, son cosas puntuales, pero ustedes pueden ampliar, y yo sé que al ampliar ustedes se van a ir más lejos de lo que ya aquí yo les pude dar, o de hecho ya algunos de ustedes pueden tener esto súper comprendido y lo amplía cada vez más. Solo Saliendo dice: no me cuadra lo de los arcángeles, no son la luz si fueron a matar y perseguir. Aparte, a Gabriel y a Miguel dice que los mandó Dios Elohim, el malo no va a mandar. Ok, pero entonces aquí es donde tú tienes que tener el sentido común activo, porque como tú entiendes que Dios es una cosa, pues te dicen que el que los mandó fue Dios, pero tú en la lectura tienes que entender que vienen de las jerarquías luz. Y ya expliqué que Dios no es alguien, los que se hizo alguien son los Elohim. Entonces tienes que, ya esto no es mío, ya esto no es mi responsabilidad explicártelo, ya está allí, ya está, es en ti, Solo Saliendo, que le busques forma, que le busques comprensión. Entonces repito, no llega a matar, así que te mato y te huelo la cabeza. Ya hablé y expliqué, la venganza es una cosa y la justicia es otra. Y dentro de la justicia se te da un tiempo, y entonces la otra es que yo no sé qué queremos, ¿no? Porque cuando se explica todo lo que nos hicieron, inmediatamente sale todo el mundo y dice: bueno, ¿y dónde estaban? Y nos dejaron solos, ¿y qué carajo van a hacer? Que no hacen nada. Pero cuando hacemos o cuando hacen, dice: ay, pero ¿por qué matan y no están haciendo? ¿Quién no se entiende? También Paul Gómez dice: de Metratón se dice que era el ángel de Jehová, era el que más temían. Esa es otra entidad. María Vega dice: incluso cuando uno no sabe y te nombran a Jehová o a Yahvé, se siente feo. También Darly Montero dice: ¿por qué quien los envió fue la luz, el Padre Creador? Entendiendo que el Padre Creador, bueno, la explicación que di, ya esa es otra
digamos, otro reto, porque usted cuando dice el Padre Eterno los envió, ¿cómo entiende eso? O sea, hágase mentalmente el ejercicio. ¿Cómo le dijo Miguel cómo le dijo el Creador que fuera y hiciera esto? ¿Cómo se lo imagina usted? El Creador en un lugar emitiendo un sonido para que allá le llegue a él. No. Solo siente Miguel dentro de él, porque él es parte de la creación luz. Y nosotros tenemos, como Miguel, incluso lo tenemos nosotros, todos esos principios. Así hablado por boca de quienes saben que. Bueno, pero ya este es un tema que realmente, digamos, exige romper muchos moldes mentales. Aquí hicimos un programa que también les recomiendo, lo hicimos hace como 2 años, en el que hablábamos de Jehová, Padre Eterno y creación. ¿Por qué hicimos ese programa? Bueno, porque cuando uno no tiene conocimiento es Jehová, el Dios, y es un Señor que castiga, que bendice, lo idealizamos en un trono, o sea, la percepción natural de Dios. Ya en la investigación descubrimos que no, que ese no es Jehová, no es Dios, que hay unos caídos y tal, y comenzamos a creer en el Padre Eterno, como dice Darling, el Padre Eterno. Entonces ya ese es un ser bueno, un ser único, que existe, que está en algún lugar, pero que existe, pero es bueno. Y yo le estoy diciendo, ni siquiera es eso. Ni siquiera es alguien. Entonces ya le digo, es la creación. Como dijo Pablo, porque en Él nos movemos, en él somos, vivimos y estamos dentro de Él. Entonces no es alguien, es toda la creación. Entonces, hay quienes todavía están en la primera etapa de Jehová. Hay otros que todavía están en la etapa del Padre Eterno, el bueno, el Padre. Ayúdame, Padre, al Padre, el Padre Eterno, el Padre Eterno. Tiene barbas, está allá en un lugar. El Padre Eterno, el bueno. No el Jehová, sino el Padre Eterno. Y yo le digo ahora, y tampoco es así. Ahora tiene que comenzar a imaginar la creación. Ya ese es otro reto. También Edgar Orellana dice, gracias por compartir, saludos de Patterson, New Jersey. También Juan Alejandro dice, ¿será que Gabriel y Miguel venían de las Pléyades? No. De antes de las Pléyades. De mucho antes de las Pléyades. Recuerden que las Pléyades es una colonia de liranos. Es decir, que estos guerreros luz vienen de antes incluso, de antes de las Pléyades. De Lira, que es la humanidad más antigua de nuestro rinconcito. Saludamos también a María Vega. Dice, se entiende que a Dios lo tenemos dentro de nosotros. Pero ¿qué es Dios dentro de nosotros? ¿Un Señor? ¿Cómo lo ve dentro de nosotros? ¿Cómo se visiona a Dios dentro de nosotros? ¿Qué es Dios dentro de nosotros? O el Padre o la creación. ¿Cómo lo ve una persona con la que se pueda hablar? ¿Cómo lo ve dentro de nosotros? Ahí está el reto, ¿verdad? ¿Qué tal si yo le digo qué es lo que impulsa su corazón? ¿Qué es la energía que despliega el nodo sinusal que permite que haya diástole y sístole? ¿Eso es una energía? Es una energía que no depende del cerebro incluso. Que está sincronizada con los pálpitos universales. ¿Será que toda esa energía que mantiene impulsar toda la creación es lo que nosotros llamamos Dios? Pero es una energía. Y que como energía y toda energía tiene conocimiento y sabiduría que se manifiesta en las creaciones vivas. Así que cuando el ser humano se desarrolla en su dimensión más alta, es la misma expresión de esa creación. Y entonces puede ser la justicia y puede hacer lo que hacen otras humanidades que ya han encarnado por su adelanto. Tremendo esto, ¿no? Darly Montero dice, no, bueno, exactamente, luz, las leyes se sustentan de la creación. También Yolandita dice, hola Neil, entonces entiendo que lo que nos rige es una fuerza de luz y no un líder o un Dios. Exacto. Miguel González dice, cuando actúas en luz simplemente haces lo correcto. Es como la naturaleza, se siente que golpear no es por golpear. También Darling dice, la imagen se congela. Esto es el internet, ahí sí está ocurriendo algo en las noches, misteriosamente se congela la imagen. Aquí me doy cuenta porque se acumulan el buffer
Pero bueno, ahí vamos a estar corrigiendo para otros programas, pero creo que el audio lo escuchan bien y bueno, ahí están muy atentos a lo que yo voy diciendo. Bueno, me voy. Antes les recomiendo nuestros canales alternos, que son pues el primero, Descubriendo; el segundo, Planeta Conciencia, una revista radial que hacemos los martes y los jueves a las 8 de la noche. Ahí mismo así lo pueden encontrar, Planeta Conciencia. Y el informativo Visión Noticiosa de todos los días, donde informamos, por supuesto, desde la otra cara de las noticias. Y el código QR que está allí es para que, si desean escanearlo e integrar el WhatsApp, el canal en WhatsApp, donde montamos todos nuestros contenidos. Muchas gracias a todos, agradeciéndoles infinitamente la conexión a este programa. Regálenos el me gusta si les gustó. También pueden ustedes compartir, por supuesto, estos contenidos a personas que puedan estar interesadas en los mismos. Muchas gracias y regresamos el viernes en el acostumbrado viernes de Descubriendo. Chao, chao. Hasta la próxima. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.